Bienvenidos a la sesión 3 de Impuestos sobre la Renta. El día de hoy sobre, eh, vamos a hablar sobre la ecuación de la fórmula para interés compuesto, su calificación, el valor presente, el descuento compuesto, las fórmulas de cálculo y las diferentes aplicaciones. Vamos a recordar un poquito que vimos en la sesión pasada el interés compuesto, cómo se va organizando y sobre todo dejé unos links para que veamos cómo se va formulando y se va desarrollando la fórmula para la obtención de este interés. Ahora, hablemos sobre la ecuación de la fórmula para interés compuesto. En las transacciones comerciales o financieras es frecuente el intercambio y los paquetes y obligaciones por otras son distintas condiciones en cuanto a las tasas, pagos y vencimientos. ¿Esto qué significa? Que en el desarrollo de cuando vamos haciendo el desglose de lo que vamos a pagar a través de la tasa del interés es conforme al tiempo, a la periodicidad y sobre todo a un valor inicial que vamos a tener de esta composición. Una ecuación de valor es igual a la suma de los valores, es la suma de los valores de un conjunto que es igual a la suma de los valores de otro conjunto de deuda para reemplazar al conjunto original. ¿Cómo vamos a entenderlo? Tenemos un valor inicial que ahorita vamos a ver la conceptualización de este monto sumado a los intereses que posteriormente se vuelven la capitalización y que va avanzando para el siguiente mes con el desglose de los intereses de la suma de esta primera operación, que es el monto inicial más la tasa de interés. La ecuación del valor es una técnica más útil en las matemáticas financieras, pues permite solucionar diferentes tipos de problemáticas financieras. Y se utilizan a través de gráficas de valor, en el cual el mismo que el visto para operaciones de interés simple, es decir, en un desglose matemático, sobre todo en una tabla que va haciendo el desglose paso a paso del interés más el monto inicial y el interés que se va pagando dependiendo también a los tiempos que se va a tener este crédito. Recordemos que pueden ser anuales, trimestrales, semestrales, mensuales. Esto de acuerdo al acuerdo que se haya tenido para iniciar. Pero para tener parte de esa noción, ¿cuáles son las etapas que tenemos que realizar para el cálculo? En la etapa 1 se calcula el monto a pagar de cada una de las obligaciones originales a su vencimiento, es decir, el monto inicial. La etapa 2, hacer una gráfica de tiempo-valor que considere las fechas de vencimiento. Sobre ella se colocan los montos en los momentos de su vencimiento. Eso recordemos la tabla que vimos en la sesión pasada de cómo se está desglosando por fechas el vencimiento de cada uno de los tiempos que se tienen que pagar y sobre todo de los montos que se van a generar. Etapa 3, debajo de la gráfica de tiempo se colocan los pagos parciales, al igual de la deuda con sus fechas respectivas. En la etapa 4 se determina la gráfica de fecha focal, de preferencia en donde coincidan con algún pago, es recomendable que sea una incógnita, con el fin de realizar el menor número de operaciones. En la etapa 5 se realiza la solución. Para ello se trasladan todas las cantidades de la fecha focal. Se deben de tomar en cuenta que la suma de todos los pagos debe cubrir la suma de las deudas. Esto a raíz de que recordemos la operación que se hizo en la sesión pasada de la suma total de los intereses a pagar. Hay una fórmula para hacer la referencia del monto principal. Y la etapa 6 se resuelven las operaciones. Esas etapas, cada una, están dentro del material que está compartido en los libros. Ahí podemos ver los ejemplos que se realizan para ver cada una del desglose de cada una de estas etapas. Los estaremos compartiendo en la parte de material de apoyo. Ahora, la calificación de este procedimiento. La aplicación del interés compuesto, además de utilizarse en muchas cuentas bancarias, trasciende en el área de los negocios y planes de gobierno y sirve como un indicador. Eso a raíz porque dentro de las mismas empresas, cuando van a tener el proceso de algún crédito, tienen un porcentaje, sobre todo en el tema de cómo van a realizar los gastos y sobre todo lo que van a tener que tener pendiente dentro de sus inventarios en el tema de las deudas y sobre todo de cuáles son lo que va a estar
afectando a nuestra empresa. Lo mismo sucede en los gobiernos. En los gobiernos tienen que tener muy claro cuáles son el proceso crediticio para no tener una deuda superior a lo que ellos reciben a través de sus aportaciones, que esto es un tema del derecho fiscal. Y sobre todo sirven como indicadores, indicadores de cumplimiento. Saber si se han estado cumpliendo todas las obligaciones contraídas y sobre todo el proceso de no dejar una deuda. Y sirve de parámetros. Es de gran importancia para el análisis de la economía porque nos sirve para tener una conceptualización y para la toma de decisiones, para dirigir la política económica que vamos a tener tanto dentro de una empresa como en el gobierno. Se puede aplicar a cualquier fenómeno cuyo comportamiento en tiempos se modifica a una tasa constante. Eso en el tema crediticio que tienen tanto las tesorerías de los gobiernos como en el área económica o de pagos que realiza la empresa. Y es de gran utilidad para efectuar predicciones de corto y mediano plazo, eso en el sentido económico, de lo que nos surge sobre mucho más deuda y sobre todo de la capacidad que tenemos para endeudarnos posteriormente. El valor presente, ¿qué es el valor presente? Es el valor actual del crédito o depósito, es el inicio que tenemos cuando realizamos este movimiento, el capital inicial. Es el dinero invertida o dadas a crédito o a préstamo, porque esto va a generar más adelante, junto con los intereses, valores que van a dar por último otro tipo de concepto como es el valor futuro, que es el capital final. Y es el interés, la tasa de interés es la tasa de interés que se cobrará o pagará según sea el caso y conforme al tiempo. Recordemos, o el interés simple, en este caso es el interés compuesto, y el periodo son los tiempos o plazos para realizar los pagos. ¿Qué es el descuento compuesto? El descuento compuesto a la operación financiera que tiene por objeto la sustitución de un capital futuro por otro equivalente con vencimiento presente mediante la aplicación de la ley financiera de descuento compuesto. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos pagar antes del vencimiento de los tiempos que ya están establecidos, eso generará sobre todo una disminución en el pago de los intereses. Es una operación de descuento a punto de partida de un capital futuro y cuyo vencimiento se requiere adelantar. Esto es lo que comenzamos. Si nosotros pagamos y con tiempo un valor futuro, vamos a estar reduciendo parte del capital y sobre todo la generación de los intereses. Recordemos que la generación de los intereses son por intereses no cubiertos. Y el capital que resuelve la operación de descuento, el capital actual o presente, será de una cuantía menor, siendo la diferencia entre ambos capitales los intereses que un capital deja de tener por anticipar su vencimiento. Recordemos que el tema de los intereses se genera a través, sobre todo en la suma, para generar un nuevo capital cuando no han vencido. Si vencen y no los hemos cubierto, entonces va generando un interés o va generando un nuevo capital, que es la suma del capital anterior junto al interés no cubierto. La fórmula de cálculo para el tema del descuento, vamos a ver estas siguientes fórmulas. El descuento compuesto verdadero se entiende entre la diferencia entre el monto a pagar y su valor presente obtenido por medio de una tasa de interés compuesto. Esto es, el descuento es igual al valor de un pagaré menos el valor líquido. Cuando el interés es capitalizable anualmente durante el tiempo de años o el tiempo que se tiene estipulado, se tiene que el descuento es igual al valor del pagaré a su vencimiento menos el valor, pero aquí tenemos la ampliación de la fórmula, que es sobre todo donde se recuerda el tiempo, el valor y sobre todo los intereses que se van a generar. Aquí tenemos el desglose de cada uno de estos procesos y sobre todo les estaré compartiendo la forma de cómo ir realizando este desglose, como en la sesión pasada, sobre el descuento que se genera sobre los intereses para llegar a la fórmula final. Si podemos ver aquí en la pantalla, en la formalización de esta ecuación, aquí tenemos la ecuación final del descuento y para que vayamos comprendiendo poco a poco cómo se va a ir desglosando. Y por último, tenemos las diferentes aplicaciones. Tenemos un descuento bancario compuesto por tasa del interés de la tasa constante. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, los mismos que también les estaré compartiendo, para que podamos ir desglosando y sobre todo ir viendo cómo se va realizando la fórmula y el desglose, sobre todo de los pasos. Entendiendo sobre todo el descuento, que es
Durante el periodo de tiempo que ya tenemos convenido, recordemos de por ejemplo, en el caso de un pagaré, si adelantamos los pagos o generamos un pago antes del vencimiento a la suma, esto reducirá los intereses por cumplimiento y ya no serán sumados al capital. Y esto, por su propia naturaleza, irá disminuyendo y generando una parte de la economía. Y por último, tenemos el descuento bancario compuesto por la tasa del interés efectiva variable. Este en el mismo cálculo y que esta también se estará compartiendo para poder desglosarlo poco a poco y sea mucho mayor la comprensión del interés.